Bueno, reciban el saludo cordial y al mismo tiempo agradecerles a todos los participantes del curso Sistemas de Información Geográfica y Análisis Espacial, nivel básico. En este curso vamos a ir viendo la importancia de los sistemas de información geográfica, para qué nos sirven los sistemas de información geográfica y qué provecho nosotros podemos ir sacando de los sistemas de información geográfica. Entonces, como primera sesión el día de hoy, vamos a ver la introducción a los sistemas de información geográfica. Vamos a ver el contenido que está dentro del nivel básico. Entonces tenemos la primera sesión que vamos a ver el día de hoy, que son Introducción a los SIG, o sea, los sistemas de información geográfica. En sesión 2 vamos a tener interfaz del ArcGIS, manejo de la data, manejo de tablas, selección de elementos, manejo de datos espaciales, georreferenciación, geoprocesamiento, edición, simbolizando la información geográfica, etiquetado de capas y diseño de mapas. Eso viene a ser el contenido de nivel básico que vamos a ir viendo paso a paso durante el transcurso o el tiempo que dure el curso. Bien, iniciamos la sesión número 1, Introducción a los SIG. En la introducción a los SIG vamos a ver básicamente lo que es la teoría de SIG, pequeños alcances de los sistemas de información geográfica. Como primer tema vamos a ver ¿qué es un sistema de información geográfica? Por sus siglas SIG. También vamos a ver cuáles son los componentes de un SIG, cuáles son las funciones de un SIG, cuáles son los objetivos de un SIG, dato geográfico o información geográfica. Vamos a ver también cuáles son las características de los datos geográficos. ¿Qué es un sistema de información geográfica? Un SIG es un conjunto de datos ubicados en el espacio, estructurados de tal manera que es posible recuperarlos fácilmente y sintetizarlos en forma útil para la toma de decisiones. El siguiente concepto que nos dice que es un sistema de hardware y software y procedimientos diseñados para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelación y presentación de datos espaciales referenciados y para resolver problemas complejos de planificación y gestión. Entonces, un sistema de información geográfica va a analizar aquellos eventos que se dan en el espacio, ¿no? Que se dan en cualquier ubicación de la Tierra, el cual estos eventos tienen datos específicos, tienen un sistema de referencias exactos que no pueden ser ubicados en otro espacio de la Tierra. ¿Cuáles son los componentes de un SIG? Vemos que los componentes de un SIG está compuesto por un equipo que vendría a ser la parte física, que vendría a ser el hardware. Tenemos los programas de cómputo, el software, que es la parte lógica. Tenemos la información geográfica, que vendrían a ser los datos, ya sea en formato raster o formatos vectoriales. Tenemos las normas, procedimientos y metodologías. Y también las personas que son los encargados de realizar los procedimientos o los geoprocesamientos. ¿Cuáles son las funciones del SIG? Las funciones del SIG son capturar datos, ¿no? Estos datos son los datos de ingreso que nos van a permitir trabajar dentro de la interfaz del ArcGIS. Tenemos la administración de datos. Tenemos que tiene que ser de manera eficiente, también un almacenamiento que no sea redundante de esta información. Tenemos manejo y análisis de datos. Dentro del manejo y análisis de datos tenemos lo que vendrían a ser las proyecciones cartográficas, los procesos buffer, las superposiciones, consultas y selección o los diversos geoprocesamientos que nos van a permitir analizar los datos. Tenemos también la actualización de mapas, que es importante ya que nos va a permitir hacer una edición gráfica y también de atributos. Un evento que se suscita en una cierta época o en un cierto tiempo va a tener características distintas de aquí a años futuros. Entonces eso nos va a permitir realizar una edición tanto gráfica y de atributos. Tenemos despliegue y salida.
Esto ya básicamente ya viene a ser el diseño cartográfico, cómo va a ser nuestra representación de nuestro mapa y la impresión y los reportes y listados que nosotros podemos ir generando a través del programa. Algo importante, ¿cuáles son los objetivos de un SIG? Los objetivos de un SIG vienen a ser el almacenamiento, manejo y manipulación de grandes volúmenes de datos espacialmente referenciados, ¿no? Como siempre cuando se trabaja en un software de sistemas de información geográfica, se va a tener que trabajar con un sistema de referencia, ya que todo evento, ya sea la ubicación geográfica de algún punto o el área de alguna parcela, tiene que ir con su sistema de referencias, o sea, con sus coordenadas. También nos dice que es proveer los medios para llevar a cabo el análisis, que implican de manera específica el componente de posición geográfica. Entonces, eso es lo que yo les venía explicando, que cuando trabajamos en ArcGIS o cualquier otro software relacionado con los sistemas de información geográfica, vamos a tener que trabajar con el componente de posición geográfica, ya que nosotros necesitamos determinar de manera específica en qué sistema de coordenadas o en qué posición geográfica vamos a ir trabajando dentro del programa. También tenemos otro objetivo, que es la organización y administración de los datos de tal forma que la información sea fácilmente accesible a los usuarios. También tenemos el siguiente objetivo, que es la vinculación con las diversas bases de datos. Esto es importante, ya que las bases de datos nos permiten trabajar en diversos programas, ¿no? Entonces, también nos permite trabajar dentro del mismo ArcGIS, las bases de datos. Es muy importante, ya que nos facilita los trabajos de los geoprocesamientos dentro del programa. Vamos a ver también la información sobre o referente a cuáles vendrían a ser las diferencias entre dato geográfico e información geográfica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre dato geográfico e información geográfica. Nos dice que aunque se suele usar el mismo significado para los términos dato e información, podemos encontrar las siguientes diferencias. Dato. El dato viene a ser el hecho o números que representen un hecho o un evento, que son expresiones en forma bruta, sin interpretación, no tiene un significado, solo miden hechos. La información nos dice que es el significado que le vamos a dar a los hechos o números. Muchas veces lo que es información para una persona se lo puede interpretar como dato. Entonces es algo relacionado la información y dato, ¿no? Ya que para algunas personas quizás el dato, hablamos de datos espaciales, ¿no? El dato viene a ser suficiente para ellos para poder interpretarlos, pero para otras personas estos datos espaciales van a tener que realizar algunos geoprocesamientos para poder obtener la información y realizar un mejor análisis. ¿Cuáles son las características de los datos geográficos? Las principales características son espaciales, temáticas y temporales. Estas son las características que podemos asignarle a los datos geográficos. ¿Por qué espaciales? Porque trabajamos con las posiciones, relaciones espaciales y propiedades espaciales. En las temáticas vamos a trabajar o nos dice que los atributos no coinciden con aspectos geométricos ni topológicos, ya que los atributos pueden hacer referencia a algunos datos alfanuméricos. Y tenemos temporal, el factor de tiempo como factor de cambio y a su vez explicativo en los procesos geográficos, procesos espaciales temporales. O sea, esto nos quiere decir que es temporal porque con el pasar del tiempo o en un futuro estos datos pueden ir cambiando o la información puede ir variando. Esto ya les expliqué anteriormente, que nosotros podemos recolectar la información en
en un tiempo determinado, pero con el pasar del tiempo, esta información de una u otra manera va a ir cambiando. Entonces, esto es una característica porque teniendo en consideración esta característica, nosotros vamos a tener que ir actualizando la información. El tema de sistemas de información geográfica es un tema bastante amplio. En esta pequeña presentación hemos dado algunos alcances de lo que es sistemas de información geográfica y esto sería la parte introductoria del curso. Ya en una próxima sesión vamos a estar desarrollando o conociendo la interfaz